Ok, Marcos capítulo 13. Al salir del templo, uno de los discípulos le dijo a Jesús: Maestro, mira qué piedras y qué edificios más hermosos. Jesús le respondió: ¿Ves estos grandes edificios? Pues de ellos no va a quedar en pie ni una pared. Todo será destruido. Después, Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos. Es importante que tenga esto en cuenta. Salieron del área del templo y sus discípulos y Jesús se fueron al monte de los olivos que está frente al templo. Jesús se sentó y cuando estaban solos, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron: ¿cuándo será destruido el templo? ¿Qué cosas servirán de señal para indicar que todo eso está por suceder? Jesús les respondió: cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente: yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes no se asusten si oyen decir que algunos países están en guerra y otros países están a punto de pelearse. Eso tiene que pasar, pero todavía no será el fin del mundo. Porque los países pelearán unos contra otros, la gente no tendrá que comer y habrá terremotos en muchos lugares. Eso será solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Tengan cuidado, porque les entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Los llevarán ante los gobernadores y los reyes para que hablen de mí ante ellos, porque ustedes son mis discípulos. Antes de que llegue el fin del mundo, en todos los países de la tierra deberán anunciarse las buenas noticias del reino. Versículo 11. Cuando los entreguen a las autoridades y los lleven a juicio, no se preocupen por lo que habrán de decir para defenderse. En ese momento, Dios les indicará lo que deben decir. Ustedes no son los que van a hablar, sino que el Espíritu Santo hablará por ustedes. Los hermanos se traicionarán unos con otros. Cada uno entregará al otro para que lo maten. Los padres traicionarán a sus hijos y los hijos atacarán a sus padres y los matarán. Versículo 13. Todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos, pero yo salvaré al que confíe en mí hasta el fin. Ay, ay, ay. Qué capítulo, ¿no? Y si usted sigue leyendo de ahí para abajo, va a leer cosas más tenaces, más, uno dice: ¡y caramba! Todo esto, bien. Quiero darles algunos tips importantes para poder entender estos versos de Marcos capítulo 13. ¿Ok? Marcos capítulo 13 se le llama el sermón del Monte de los Olivos, porque fue dicho, porque fue enunciado, porque fue proclamado en el lugar que leímos en el versículo 2. Salieron del templo, se fueron al frente del templo y al frente del templo estaba el Monte de los Olivos. Por eso lo llaman el sermón del Monte de los Olivos. Y Marcos capítulo 13 es la enseñanza más extensa del Evangelio de Marcos. Son muchos versículos. Recuerden que este Evangelio no es de tanto de discursos. Es un evangelio donde vemos a Jesús en acción. Es un evangelio donde Jesús está actuando, está viviendo el evangelio. Pero hay 37 versículos que hablan de lo que Jesús dijo ahí en el monte. Marcos capítulo 13 es uno de los capítulos más controversiales de toda la Biblia. No solamente este, hay otros, pero este hace parte de ese paquete. Más complejos, es uno de los más difíciles, también lo considero yo, para uno entender en el Nuevo Testamento, porque tiene muchas profecías que se van cumpliendo en diferentes épocas de la historia de la redención. Y muchos dicen: esta parte de Marcos capítulo 13 ya se cumplió, esta se está cumpliendo, esta se va a cumplir. Y no es que Marcos capítulo 13 sea un pasaje que parece como lleno de acertijos. No quiero que lo vea de esa manera. Siempre cuando estamos en la lectura bíblica y llegamos a Marcos capítulo 13 y empezamos a leer eso, uno dice: ay, mejor me salto el capítulo y me voy para el día adelante. Ese algún día lo entenderé, pero hoy yo quiero que no debemos huirle a los capítulos de las escrituras, y no le vamos a huir a Marcos capítulo 13. No le vamos a huir. Más bien
Es un pasaje al que debemos acercarnos con humildad y aceptando nuestras limitaciones y aceptar que es probable que no todos estén de acuerdo con nuestra interpretación. Y eso es normal. Hay muchos pasajes de la Biblia donde, aunque todos pertenecemos a una misma iglesia, por ejemplo, todos pensamos diferente. Y este es uno de esos pasajes. Yo voy a compartir hoy con ustedes una manera de pensar, algo que yo encontré en este capítulo, que usted puede decir, ay no, pastor, pues eso yo no lo pienso. Está bien. Eso es parte de las ventajas de la diversidad dentro de nuestra congregación. Lo que no es normal, bueno, es normal pensar diferente. Lo que no es normal y que no se ponga en juego son las doctrinas esenciales de la Biblia. Eso sí, todos tenemos que hablar el mismo evangelio. A ver, les voy a dar un ejemplo. La Biblia es muy clara en cuanto al tema de la salvación. Amén. Jesús es el origen de la salvación de los seres humanos. Debemos acogernos a la obra de Jesús para ser salvos, ¿verdad? Eso lo entiende hasta un niño. Es algo que no podemos negociar, pero sí hay otros temas que son difíciles de interpretar. Es más, Pedro escribió en uno de sus en una de sus epístolas, dijo, uy, entender a Pablo es un poquito difícil. Él dice unas cosas que a veces son como difíciles de interpretar. Marcos capítulo 13 es uno de esos capítulos difíciles de interpretación. Así que, aunque este es un capítulo profético, miren, hermanos, aunque es un capítulo profético, el propósito principal de este capítulo, de este texto, no es satisfacer nuestra curiosidad sobre cómo va a ser el futuro y cómo va a ser el fin. Aquí yo no les voy a dar la fecha de la venida de Cristo. Si usted está pensando, uy, las señales del fin, por fin hay alguien que me va a dar la fecha de la venida de Cristo, pues está en el lugar equivocado. Más bien, este pasaje quiere prepararnos para poderle seguir siendo fieles al Señor en el presente y hasta el fin de los tiempos. Lo repito, el propósito principal de este texto, y volvió y se apagó, el propósito principal de este texto no es satisfacer nuestra curiosidad sobre cómo será el futuro y sobre todo en el fin de los tiempos. Más bien es un pasaje que nos prepara para serle fieles en el presente. Y un último tip, Marcos capítulo 13. Marcos es un capítulo lleno de advertencias. En el versículo número 5, ¿será la pila? ¿Será la pila? A ver, es que está prendido. Es la señal, miremos por allá. Bueno, entonces, esperemos a ver si… Marcos capítulo 3 es un capítulo lleno de advertencias. En el versículo 5, váyanse a sus Biblias porque aquí no va a aparecer. Versículo 5, Jesús les dice, cuidado, no se dejen engañar. Versículo 9, tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades. Versículo 18, oren a Dios y pídanle que esto no suceda en el invierno. Versículo 21, no le crean a aquellos que dicen, mire ahí viene el Mesías. Versículo 23, tengan cuidado, ya les he advertido de todo esto antes de que pase. Versículo 28, aprendan la enseñanza de la higuera. Versículo 33, por eso tengan cuidado y estén alerta. Y la última parte del versículo 35, de igual modo ustedes deben estar alerta. Y el versículo 37, estén siempre alerta, vigilen todo el tiempo. Si ven, es claro, Jesús está dando consejos, advertencias. Dios no nos dio su palabra para que nosotros conozcamos el futuro y lo que va a pasar. La Biblia es para conocer a Cristo, para entender el mensaje del Evangelio. Y es bajo esa visión que vamos nosotros entonces a estudiar esta mañana este pasaje. No es para ver, ay, pues a ver, miremos todas estas señales y hagamos cálculos y vamos a mirar, yo creo que Jesús está por venir o se demora tantos años. No, esos datos solamente los dan los falsos profetas.
los brujos, los falsos profetas son los que dan datos como esto. Jesús viene más o menos aproximadamente en 3 años. Eso es un falso profeta. Con este tipo de aclaración vamos entonces a entrar a los versículos de Marcos capítulo 13. Los pasajes paralelos de este capítulo están en Mateo capítulo 24 y en Lucas capítulo 21 y los voy a estar citando muchísimas veces. Arranquemos entonces poniendo este texto en su contexto. La primera parte, contexto de Marcos capítulo 13. Estamos en la semana de pasión de Jesús. Es su última semana en la tierra. Jesús está en Jerusalén celebrando ¿cuál fiesta? La Pascua. Era su última Pascua. Él estuvo en cada Pascua cuando él estuvo aquí viviendo sobre la tierra. Cada año subió a la fiesta de la Pascua. Está celebrando su última Pascua sobre la tierra. Y todo arrancó con la entrada triunfal de Jesús. Y muchos, ustedes recuerdan eso, muchas personas reunidas a la entrada lo estaban esperando, aclamando con gozo y diciendo que Jesús era ¿quién? El Mesías, el Hijo de David, el Salvador del cual hablaron todos los profetas del Antiguo Testamento. Si pudiéramos transportarnos o que nos mandaran una grabación de ese momento, si pudiéramos irnos hasta allá y en ese momento específico podríamos pensar, por Dios bendito, los judíos por fin entendieron el mensaje, están en su mejor momento, este es el clímax del pueblo judío, el Mesías está con ellos y ellos entendieron el mensaje del Mesías y lo están reconociendo como Mesías, por eso tanta algarabía, tanta cosa. Pero como discutimos en oportunidades pasadas, no pasó así. Toda esa algarabía, no, todavía no, toda esa algarabía era de labios para afuera. Era solamente de labios para afuera. Porque realmente en sus corazones no estaban pensando eso realmente de Jesús, que Él era el único Mesías, el Mesías verdadero. Porque 5 días después, muchos de esos que estaban ahí, estaban delante de Pilatos diciéndole, crucifícalo. Más bien, lo que estaba pasando es que Israel estaba a punto de suicidarse espiritualmente. Porque iban a rechazar al Mesías y estaban así a punto también de suicidarse políticamente. Porque recuerdan cuando prediqué sobre la higuera y la maldición de la higuera, el último milagro que hizo Jesús también, que era un milagro de maldición. Esa maldición de la higuera se cumplió en el año 70 cuando fue derribado el templo de Jerusalén. Aquí entonces estamos en un momento muy importante del pueblo de Israel, su suicidio espiritual y su suicidio político. ¿Y qué pasó luego de la entrada triunfal? Jesús va al templo y ¿qué es lo que hace? Sacó a juguete literal a todos los mercaderes y los cambistas y acusó a todos los sacerdotes de haber convertido la casa de Dios ¿en qué? En una cueva de ladrones. Y hablamos sobre ese tema. Y esta fue la gota que derramó la copa, como dicen, la gota que derramó el vaso. Pues los líderes al día siguiente, o sea, al día martes, lo llaman y empiezan a hacerle preguntas capciosas, tratando de incriminarlo. Que Jesús, ellos trataban de que Jesús mismo, con sus propias palabras, dijera algo malo y así poder acusarlo. Pero ustedes saben lo que pasó después. Más bien, ellos quedaron enredados en sus propias preguntas. Nadie puede enredar o jugar con Jesús para hacerlo caer. Y ese martes, cuando Jesús, y es ese martes después de este momento, cuando Jesús les cuenta una parábola que está en el capítulo 12, la parábola de los labradores perversos. Esta historia cuenta que un hombre plantó una viña y alquiló este terreno a unos labradores y se fue de viaje. ¿Sí la leyeron? ¿Sí la han leído? ¿La estudiaron en los grupos? El hombre envía a unos hombres por las ganancias, el dueño de la viña envía a otros hombres
para que vayan y recojan las ganancias en las viñas, de las viñas. ¿Y qué fue lo que pasó? Los labradores maltrataron a muchos de esos mensajeros. Y el dueño de la viña, en vez de enfurecerse contra ellos, el dueño de la viña les manda su regalo más preciado para hablar con ellos. ¿A quién? Al hijo, al hijo. Y aquellos labradores, en vez de respetar al heredero, mire lo que dice Marcos capítulo 12 en el versículo 7. Pero los hombres que alquilaron la viña se dijeron unos a otros: este muchacho es el que dará la viña cuando el dueño muera, vamos a matarlo y así nos quedaremos con todo. Y el versículo número 8: entonces los hombres agarraron al muchacho, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera del templo. Y eso fue lo que pasó el viernes siguiente. El viernes siguiente, el Viernes Santo. Y eso fue lo que pasó en el viernes siguiente, el Viernes Santo. Mataron a Jesús y lo mataron fuera de Jerusalén. Y continúa el verso número 9 diciendo: ¿qué piensan ustedes que hará el dueño de la viña? Yo se lo voy a decir. Irá a la viña, matará a esos hombres y luego dará la viña a otras personas. Y Mateo narró lo mismo, pero de otra manera. En Mateo capítulo 21, en el verso 41, el dueño matará sin compasión a esos malvados. Luego les alquilará la viña a otros hombres que le entreguen la parte de la cosecha que le corresponde. Y obviamente la viña, ya habíamos hablado de eso, la viña de esta historia es ¿quién? Israel. El pueblo de Israel. Y esos labradores malvados, ¿quiénes son? Son los líderes religiosos, y esos líderes comprendieron esa parábola. Y ellos dijeron: ay, 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 esos somos nosotros. Y se sintieron acusados. Y por eso querían agarrar a Jesús para matarlo. Y dice el versículo 12 de Marcos capítulo 12: los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del país se dieron cuenta de que Jesús había hecho esa comparación para hablar de ellos y quisieron arrestarlo. La maldición de la higuera y esta parábola enseñan lo mismo. El pueblo de Israel, como nación escogida, sería desechada por Dios. La ira de Dios estaba a punto de caer sobre la nación y la viña iba a ser entregada a otros labradores. ¿Quiénes? A la iglesia, a nosotros. Conformados ¿por qué? Por judíos creyentes, por gentiles como ustedes y yo, y con ellos esta viña iba a dar los frutos que se esperaba de ella. En Mateo capítulo 23, desde el versículo 37, dice algo que no dice Marcos. Y termina toda esta profecía contra la Israel física y Jesús está fuera de Jerusalén. Y mire lo que les dice en el versículo 37: gente de Jerusalén, ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos como protege la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no me dejaron. Pero escuchen esto tan durísimo que les dijo Jesús en el verso 38 y en el verso 39: su templo quedará abandonado. Les aseguro que a partir de este momento no volverán a verme hasta que les diga: bendito el Mesías que viene en el nombre de Dios. Jerusalén era llamada la ciudad de David, era llamada también la ciudad de Dios. ¿Por qué era llamada la ciudad de Dios? Porque allí estaba el templo de Dios. Ya les había explicado eso en mi último sermón. Y Jesús ya no llama en este momento al templo su templo, sino que le dice es su templo. Mírenlo por un momento. En Marcos 11, en el versículo 17, Jesús le dice: mi casa será llamada casa de oración. Pero aquí ya en el verso 38 de Mateo capítulo 23 le dice: su templo quedará abandonado. Quiero decirles algo, mis queridos. Cuando Jesús salió del templo, nunca más volvió allá.
y salió físicamente del templo. Dios mismo, Jesús es Dios, ¿verdad? Dios mismo estaba dejando el templo, lo estaba abandonando físicamente y espiritualmente. Ese día, el templo dejó de ser la casa de Dios para los judíos. Y hasta el día de hoy, la presencia de Dios no está en Israel. Está la presencia de Dios como está en sobre todo el mundo. Pero ya que hay un lugar específico donde está la presencia específica de Dios como estaba, ya no más. Ese día Jesús dijo, hasta aquí fue. Y Jesús estaba abandonando físicamente y espiritualmente el templo. Ese templo dejó de ser la casa de Dios para convertirse ¿en qué? En un edificio más, en un museo más. La gloria de Dios, que es Jesús, estaba saliendo y abandonando el templo. Y con esto, con ese acto, Dios estaba repudiando al templo y a la ciudad santa para que no fueran nunca más su casa ni su pueblo. Hasta aquí lo entendemos más o menos. ¿Es claro entender entonces ahora estos versículos un poquitico más? Este es entonces el trasfondo, el contexto del discurso del Sermón de los Olivos de Marcos capítulo 13. Vamos a nuestro segundo punto esta mañana. La profecía sobre la destrucción del templo. Cuando los apóstoles escucharon estas cosas de que el templo va a ser destruido, ¿qué pasó? Ellos quedaron en shock. Escucharon hablar que su rabí, que el Mesías, que su maestro, cuando escucharon decir de boca de él, el templo va a ser destruido, como dice el versículo 2, todo será destruido. Yo creo que ellos pensaban entre sí, ¿el templo de Dios destruido? ¿Nuestro templo en ruinas? ¿Qué estás diciendo, Jesús? Por Dios bendito. Déjenme hablarles un poquitico del templo que ellos tanto amaban y por qué para ellos era casi impensable que este templo se destruyera. El templo original, y esto ya es también reseñas históricas que debemos entender, el templo original había sido construido por Salomón, uno de los hijos de David. ¿Se acuerdan quién era? El tercer rey de Israel. Por allá en el siglo X antes de Cristo, él construyó el templo. Pero ese templo que se convirtió, dicen los historiadores, era una de las maravillas del mundo antiguo. Alguna vez un pastor aquí hablando sobre ese templo nos hizo toda un estudio hasta financiero y millones de oro, de millones de plata se utilizó para hacer bueno. Como ese no ha habido ni habrá, pero ese mismo templo lo destruyeron los babilonios en el año 587 antes de Cristo. Pero el origen empezó ahí. Los judíos reconstruyeron entonces el templo destruido de Salomón por allá en el año 516, cuando ellos regresaron del exilio de Babilonia. Pero ese templo nada que ver con el original. Era un templo que era bonito, pero ni sombra del anterior. Y pasaron más de 500 años y por allá en el año 19 antes de Cristo, un señor llamado Herodes el Grande, no Herodes el de la época de Jesús, sino el papá. Herodes el Grande, él entonces decidió hacer una remodelación al templo que habían reconstruido los judíos después del exilio, el templo después del exilio en Babilonia. Él hizo una gran obra, gastó muchísima plata, hizo un templo muy esplendoroso. Dicen que en su época era uno de los lugares de culto más bonitos que existía en la época antigua también. Flavio Josefo, quien es un historiador judío que perteneció a esas épocas antiguas, dijo que el templo remodelado que hizo Herodes el Grande era
tan bonito, y dijo estas palabras: la parte exterior del templo tenía todo aquello que pudiera producir asombro al alma y a los ojos. Al estar todo cubierto con gruesas placas de oro, apenas salía el sol, el templo empezaba a irradiar un resplandor tan intenso que no se podía ver fijamente. Era como si se tratara de rayos solares. Y decía Josefo: a los extranjeros que se acercaban les parecía de lejos como una montaña que tiene nieve, porque todo lo que no estaba cubierto de oro era blanco, de blanco purísimo. Era tan grande ese nuevo templo que posiblemente 12 canchas de fútbol era el área de ese templo. Y sus columnas eran tan anchas que apenas se necesitaban 3 hombres extendidos los brazos para rodear cada columna. Hay muchas notas interesantes sobre ese templo en la historia. Vayan a donde ChatGPT y él les va a contar muchas cosas interesantes del templo de Herodes el Grande. Así que para los judíos y para los apóstoles, de los que estamos hablando, era impensable que un templo tan grande pudiera ser destruido. En sus mentes era imposible. Recuerden que estamos en el siglo I. En el siglo I no hay tanques de guerra, no hay bombas como ahora. En un tanque de guerra derriba lo que sea. En esa época no existía eso. Y ellos pensaban: con el templo nadie se mete. Además, es el templo de Dios. ¿Quién se va a meter con Dios? Volvamos a ver lo que dice el verso número 2. Jesús les dijo: ¿ven estos grandes edificios? Pues de ellos no va a quedar en pie ni una pared. Todo será destruido. ¿Cómo? Los apóstoles estaban como cuando cayeron las Torres Gemelas allá en el año 2006, allá en Nueva York, en shock. ¿2001? Bueno, gracias por la corrección. Lo voy a corregir aquí de una vez para cuando tenga que predicar este sermón en otro lugar no me vaya a pasar lo mismo. September 11, sí, September 11. Todos ellos estaban en shock. Yo acuerdo cuando yo vi eso por las noticias, yo quedé: ¡oh! 2 torres tan altas, aunque nunca las pude conocer, se cayeron. Yo creo que así estaban los apóstoles también ese día. Jesús, el templo se va a caer, se va a destruir, no va a quedar ni una pared. Y no solo el templo, Jesús dice: Jerusalén va a ser destruida. Esta iba a ser la más grande muestra de la ira de Dios contra la nación de Israel. ¿Y saben por qué razón? Porque desecharon al Mesías. Y por desechar al Mesías, la destrucción total del templo y la destrucción total de Jerusalén iba a venir. Y el evangelista Lucas amplía más lo que dijo Jesús en su texto paralelo, en el versículo 20 del capítulo 21. Cuando vean a los ejércitos rodear la ciudad de Jerusalén, sepan que pronto será destruida. Y miren lo que continúa diciendo Lucas 21, que no nos dice Marcos, en el versículo 21. Los que estén en la ciudad, salgan de ella. Los que estén en los pueblos de la región de Judea, huyan hacia las montañas, y los que estén en los campos, no regresen a la ciudad. Les voy a dar otro dato histórico. Cuando ocurrió la destrucción del templo en el año 70, aproximadamente 40 años después de la crucifixión de Jesús, el emperador Tito mandó acabar con el templo y mandó acabar con Jerusalén. Y la historia dice que mataron a casi todos los judíos y que los únicos que lograron sobrevivir fueron los judíos convertidos al cristianismo y los gentiles cristianos que vivían en Jerusalén. ¿Y saben por qué sobrevivieron ellos? Porque ellos sabían lo que Jesús les había advertido, y cuando ellos vieron al ejército romano llegar a portarse allá afuera, comandados por Vespasiano y por Tito, papá e hijo, entonces
Los demás judíos decían, no se preocupen, el Mesías va a venir a libertarnos, tranquilos, aguantemos como machos. ¿Y sabe qué hicieron los judíos convertidos? Los cristianos gentiles. Ellos se acordaron de lo que Jesús les dijo, huyan. Y ellos hicieron caso y huyeron y fueron los únicos que sobrevivieron. Ellos se fueron a los montes de al lado. Lucas capítulo 21, el versículo 22. En esos días, Dios castigará a los desobedientes tal como estaba anunciado en la Biblia. Las mujeres que en ese momento estén embarazadas van a sufrir mucho, pobrecitas de las que tengan hijos recién nacidos, porque todos en este país sufrirán mucho y serán castigados. A unos los matarán a espada y a otros los llevarán prisioneros a otros países. La ciudad de Jerusalén será destruida y conquistada por gente de otro país hasta que llegue el momento en que también esa gente sea destruida. Esa profecía que acabamos de leer, todo lo que acabamos de leer, se cumplió literalmente. Literalmente. Pero volviendo a Marcos capítulo 13, pensar en la destrucción del gran templo, como les dije, eso era tan imposible de imaginar para los discípulos. Y su mente seguramente, cuando trataban de asimilar esto, el templo va a ser destruido, Jerusalén va a ser destruido, ellos seguramente pensaron, pues solo para que se destruya Jerusalén y para que se acabe el templo hasta ese punto de que no quede piedra sobre piedra, es porque es el fin del mundo. Esa fue seguramente el enganche que ellos hicieron. Si se va a acabar el templo, algo que no nos cabe en la mente, van a acabar con Jerusalén. Ah, no, es porque es el fin del mundo. Y por eso, de ahí la pregunta de los discípulos en Marcos capítulo 13, en el versículo 3. Después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos, que está enfrente al Jerusalén. Jesús se sentó y cuando estaban solos Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron, ¿cuándo será destruido el templo? ¿Qué cosas servirán de señal para indicar que todo esto pueda suceder? Y ese pasaje paralelo está en Mateo capítulo 24 y leámoslo como Mateo lo puso. Los apóstoles le preguntaron, ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Lo ven? Para ellos, destrucción de templo, acabar con Jerusalén era fin del mundo. ¿Cuáles serán las señales? En la mente de los apóstoles, la destrucción de Jerusalén y la del templo tenía que ocurrir con la segunda venida de Jesús y al mismo tiempo el fin del mundo. Pero Jesús les dice, no es así. Hay un lapso indefinido de tiempo entre esos eventos. No es como ustedes están pensando. Y por eso la razón del discurso del Monte de los Olivos. Y les dice eso en el verso número 5. Jesús les respondió, cuidado, no se dejen engañar. Jesús les dice, ni la segunda venida mía, ni el fin del mundo van a suceder inmediatamente después de la destrucción del templo y de Jerusalén. Muchas cosas tienen que ocurrir antes de mi segunda venida. Y Jesús lo dejó claro. Primero sucederá la destrucción del templo, se los aseguro. Después la destrucción de Jerusalén y mucho después mi segunda venida. ¿Y por qué tenía que aclararles esto Jesús? Porque iban a venir muchos que los iban a engañar. Y también Jesús les dijo esto para que no se frustraran esperando algo que no iba a pasar. Porque muchos dirían, la destrucción del templo, ay ya, por fin llegó Jesús en su segunda venida. Para que no se frustraran. Porque ellos pensaban que todo iba a ocurrir al mismo tiempo y Jesús tiene que encargarse de explicarles. Y por eso las advertencias de los versículos 5 al 13 y del versículo 9 al 13.
Vamos a terminar entonces con estas dos advertencias. Primera advertencia: tengan cuidado, no se dejen engañar por supuestas señales. Versículos 5 al 8. Jesús les dijo: cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente: yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes no se asusten si oyen decir que algunos países están en guerra y que otros países están a punto de pelearse. Eso tiene que pasar, pero todavía no será el fin del mundo. Porque los países pelearán unos contra otros, la gente no tendrá que comer y habrá terremotos en muchos lugares. Eso será solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. La mayoría de los seres humanos somos, ¿cómo se puede decir? Asociamos todos los eventos catastróficos con el fin del mundo, ¿no es cierto? La mayoría somos así. Las mujeres, todo es catastrófico. Para muchos asociamos los eventos catastróficos con el fin y decimos: no, esto tiene que ser ya el fin de los tiempos. Pero no ha sido así y no será así. Cuando Napoleón empezó a conquistar Europa, muchos dijeron en el siglo XIX: este es el fin. ¿Y qué pasó? Napoleón, ¿en dónde está? Muerto, enterrado, ya ni polvo existe. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial, eso fue muy horrible y muchos dijeron: ay no, eso sí tiene que ser el fin del mundo. Pero no, Jesús dijo: van a oír de guerras, de rumores de guerras, y Jesús les dice: esas no son señales del fin, entiendan. Cuidado con esos profetas de medio pelo y esas pitonisas, brujas y brujos que aún cristianos están escuchando en TikTok, están viendo por YouTube y que dicen: el fin está cerca. Cuidado con esos falsos profetas, aunque digan que son evangélicos. Y mucho menos con esas brujas o esos brujos. El fin está cerca. En Alemania se levantó Hitler y empezó a atacar a Polonia y se desencadena la Segunda Guerra Mundial y todos dijeron: ahora sí, mejor dicho, de esta no pasamos, este es el final del mundo. Y no es el fin del mundo, dijo Jesús. Muchos dijeron: este es el fin, por fin llegó el fin. ¿Saben por qué nos dejamos engañar? Porque no leemos la Biblia. Porque no estudiamos las Escrituras. Ustedes no se dejen, no se asusten si oyen decir que algunos países están en guerra y que otros países están a punto de pelearse. Esto tiene que pasar, pero todavía no será el fin del mundo, porque los países pelearán unos contra otros. Versículo 8. La gente no tendrá que comer y habrá terremotos en muchos lugares. Esto será solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Como dijo Rafael Pombo, tengo el gaznate seco. Hermanos, las guerras, las hambrunas, los terremotos van a estar pasando hasta que Jesús vuelva. No nos dejemos engañar. No nos pongamos a buscar el fin del mundo en el periódico. No nos pongamos a preguntarle a GPT: ¿cuándo será el fin del mundo? Los que hacen eso van a terminar, como dijo Jesús, extraviándose y metidos quién sabe en qué secta. Muchos han salido de aquí para sectas. Han pasado por esta iglesia y están metidos en sectas por andar buscando fechas. La Biblia dice: esto es solamente el comienzo de los dolores.
Es como un parto. Hay mujeres que cuando empiezan el proceso de parto demoran en dar a luz varios días, pero hay otras que empiezan proceso de parto y ¡pum! En 2 horas llegó el bebé, ¿no es cierto? A algunas mamás aquí les ha pasado que tuvieron varios hijos. Con el primero seguramente se demoraron, vaya para la casa otra vez, quédese allá y vuelva, camine. Pero el segundo, eso sí fue el primer dolor, salieron en el carro y casi nace en el carro. Eso es incierto, nadie lo sabe. Y así será la venida de Jesús, nadie lo sabe. Tal vez, y esto ya es un pensamiento personal, yo les voy a compartir algo que yo creo, mi pensamiento personal. Lo que pasa es que cuando una mujer está dando a luz, cuando va a tener su hijo, a medida que pasa el tiempo, los dolores se intensifican y las contracciones se hacen más duras hasta que nace el bebé. Puede ser que así son las señales que el Señor está mencionando aquí en Marcos capítulo 13. Puede ser que se vayan intensificando y se hagan más seguidas y más agudas a medida que nos acercamos a la segunda venida del Señor. Pero aún eso es impreciso. No podemos decir, no, es que antes pues sí pasaban cosas, pero es que ahora es todos los días. Podemos pensar, se están intensificando las cosas, pero eso no quiere decir que es que Jesús ya va a venir y que se va a acabar el mundo. ¿Cuántas hambrunas, cuántos terremotos o cuántas guerras tienen que pasar para que Jesús venga en su gloria? Nadie lo sabe. Primera advertencia, no se dejen engañar. Vamos a la segunda advertencia, versículos 9 al 13. Los creyentes sufrirán persecución. Los creyentes van a sufrir persecución. Versos 9 al 13. Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas, los llevarán ante los gobernadores y los reyes para que hablen de mí ante ellos, porque ustedes son mis discípulos. Subraye eso. Antes de que llegue el fin del mundo, en todos los países de la tierra deberán anunciarse las buenas noticias del reino. Versículo 11. Cuando los entreguen a las autoridades y los lleven a juicio, no se preocupen por lo que hablan de decir para defenderse. En ese momento Dios les indicará lo que deben decir. Ustedes no son los que van a hablar, sino el Espíritu Santo lo hará por ustedes. Versículos 12 y 13. Los hermanos se traicionarán unos contra otros. Cada uno entregará al otro para que lo maten. Los padres traicionarán a sus hijos y los hijos atacarán a sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos, pero yo salvaré al que confíe en mí hasta el fin. Y Jesús dice 2 veces, uno en el verso 9 y otro en el verso 13, si ustedes lo pueden ver. Por ser mis discípulos, a ustedes, los creyentes, los van a perseguir. Pero esta persecución no va a parar el avance de la iglesia. Lo que va a producir más bien es que a través de esa persecución el evangelio va a ser llevado a todas las partes del mundo y las persecuciones servirán para saber quiénes son realmente discípulos. Aunque nos persigan y nos persigan, yo veo aquí que Jesús le está diciendo, la iglesia nunca se va a exterminar. La iglesia va a estar hasta que Jesús vuelva. Quiero que miremos por un momento el versículo número 10. Antes de que llegue el fin del mundo, todos los países de la tierra en todos los países de la tierra deberá anunciarse las buenas noticias del reino. Este versículo es muy claro en indicarnos que el fin del mundo no podía llegar luego de la destrucción del templo y de Jerusalén. Jesús dice que el evangelio debe llegar a todo el mundo y después de la destrucción del templo, hasta ahora estaba empezando el proceso de esparcir el evangelio por todo el mundo. Y quiero que veamos algo interesante en este versículo. El evangelio debe anunciarse, en otras versiones dice, debe ser predicado.
Hermanos, quiero recordarles algo que de pronto han olvidado y que hemos olvidado. Predicar el evangelio no es una opción para el creyente, es un deber para nosotros mientras Jesús viene. Y Mateo amplifica este principio en el verso 14, en el capítulo 24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La iglesia sabe cuándo se ha terminado de predicar el evangelio en todo el mundo. No se puede saber. Alguien puede decir, mire, la próxima semana vamos a predicar en la última esquina que nos faltaba de predicar del mundo. Y después de ese fin de semana, alístese porque viene Jesús. Mentira. No se puede saber. Pastor, ¿usted me está diciendo hoy otra vez que yo debo predicar el evangelio? Sí, esa es su responsabilidad y mi responsabilidad. Tengo que recordarlo y me lo estoy recordando a mí mismo hoy también. Ay, pastor, eso hágalo usted lo hace mejor que yo. No, ahí no dice que el evangelio debe ser predicado por los pastores solamente, por todos. Ambos tenemos que hacerlo. Y el versículo 11 dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros, así como lo hizo con los apóstoles que eran seres humanos comunes y corrientes, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dará el coraje para hacer la predicación del evangelio y nos dará las palabras que tenemos que decir. Que nadie nos intimide, pero debemos recordar hoy algo de Marcos capítulo 13. Tenemos que predicar el evangelio. No tengamos temor. Ya voy a terminar, por favor, si ve a alguien que está bostezando, yo veo a algunos que están haciendo esfuerzo para mantener los ojos abiertos, peguen el último impulso. Ya el avión va a empezar a bajar, ya voy a terminar. Hablando acerca de la persecución, el versículo 12 y 13 son muy duros, ¿verdad? Porque cuando la persecución viene por el gobierno, uno dice, uy, nos están persiguiendo el gobierno, como lo que pasa en China, que los persiguen, están metidos en las casas. Cuando viene la persecución por parte del gobierno, pues uno dice es dura, pero se puede soportar. Pero cuando la persecución viene de la misma familia, cuando la persecución viene de los de la casa, dice el versículo 12, los hermanos se traicionarán unos a otros. Cada uno entregará al otro para que lo maten. Los padres entregarán, traicionarán a sus hijos y los atacarán. Y los hijos atacarán a sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos. Que me odie Petro, pero que me odie mi mamá, que me odie mi papá, que me odie Esteban, mi sobrino. Eso es muy duro. Eso es muy duro. Y aquí hemos compartido testimonios como en los países islámicos. Padres han entregado a sus hijos, a sus esposas, porque se entregaron a Jesús y los entregaron para matarlos. Eso no son cuentas, no son como dice la canción, no son de un periódico de ayer, está pasando al día de hoy. El versículo 13 me impacta mucho. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. El mundo nos va a odiar, ya nos está odiando porque queremos identificarnos tanto con Jesús. Eso es ser discípulo, identificarse tanto por Jesús. Es por causa de que nos identificamos tanto con Jesús, por causa de ser tan parecidos a Jesús en su forma de pensar y en su forma de actuar, es por causa de esto que nos van a odiar. Lo repito, nos van a aborrecer porque somos tan parecidos a Jesús en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir que nos van a odiar.
van a aborrecer tanto a Dios que a papás no les va a importar odiar y hasta matar a sus hijos por causa del evangelio, o viceversa, hijos a sus padres. ¿Y por qué razón? Por querer seguir a Jesús, por querer ser como Jesús, por pensar como Jesús, por actuar como Jesús, por ser cristianos. Eso es la vida cristiana. Pensar y actuar como Jesús. Que nos rechacen por predicar el evangelio, que nos rechacen por querer vivir como cristianos, que nos rechacen por querer ser como Jesús, eso es parte de la vida cristiana. ¿Cómo está usted viviendo? ¿Cómo estoy yo viviendo la vida cristiana? Y si el mundo, déjeme decirle algo, si el mundo trató como trató a Jesús, ¿cómo puede usted esperar que lo trate a usted mejor? Si el mundo hizo lo que hizo con Jesús, el Hijo de Dios, ¿usted va a recibir algo mejor? Tú y yo somos cristianos. Juan capítulo 15, verso 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo nos aborrece porque somos de Jesús. Dice el versículo 13: todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos. Y para terminar, terminamos este largo sermón. Yo le había dicho a Andrés que hoy me iba a demorar un poquito más, eso sí, para que me ponen este tema. Dice el versículo 13, al finalizar: pero yo salvaré al que confíe en mí hasta el final. Y Mateo 11, verso 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Miren, hermanos, y con esto voy terminando. Este camino de la vida cristiana no es para blandengues o para cobardes. Jesús lo dijo en la parábola del sembrador en Lucas capítulo 8. Algunos van a creer por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se van a apartar. Y este versículo 13 de Lucas no habla de que un verdadero puede perder su fe. No está hablando de eso, sino persevera hasta el fin. Cuidado, no está hablando de eso. Lo que este verso está diciendo es que los verdaderos creyentes perseveran hasta el fin, aún en medio de la persecución. Esos son los que verdaderamente creyeron. Ser cristiano no ha sido, no es y nunca será fácil. Eso de venga Cristo y todos sus problemas se solucionarán, eso es mentira. Más bien, venga Cristo y probablemente tendrás más problemas que el común de las personas. Eso sí es verdad. Eso es lo que dice la Biblia. Seguir a Jesús tiene un precio. Siempre lo ha tenido. Hermanos, no nos sintamos intimidados o avergonzados por el mundo, porque usted y yo estamos del lado de los vencedores. Estamos del lado del que venció a la muerte en la cruz del Calvario. El mundo puede decirnos retrógrados, enchapados a la antigua. Ustedes no son progresistas. Ustedes no están a la moda. Pero para ustedes y para mí, seguir a Jesús es lo mejor que nos ha pasado. Y es un privilegio ser cristianos. Este texto, entonces, nos enseña que en este mundo está siendo controlado por fuerzas espirituales tan difíciles y que a veces pensamos, parece que se le salió de control a Dios. Este texto nos enseña, Dios está al control de la historia. Hay un plan de salvación
que gira en torno a la persona de Jesús, y ese plan se está cumpliendo y nada ni nadie impedirá lo que él ha determinado hacer. Y por eso vino Jesús a anunciar su muerte y murió, pero también resucitó. Y también anunció que el templo de Jerusalén y Jerusalén serían destruidas. Jesús anunció que los judíos serían esparcidos por todo el mundo por haberlo rechazado a él, y fueron esparcidos. Pero también anunció que él iba a edificar la iglesia, y anunció que la iglesia iba a prevalecer hasta la segunda venida, a pesar de las persecuciones, y que las puertas del Hades ni siquiera iban a poder prevalecer contra la iglesia. Jesús dijo que este evangelio sería anunciado a todas las naciones, y después de que fuera anunciado iba a regresar en toda su gloria cuando se haya cumplido. Así será. Así como se cumplió la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén, él dijo que va a volver. Va a volver. Cuando Jesús venga, o cuando a usted le toque, puede que a nuestra generación no nos toque ver la venida de Jesús, pero cuando usted y yo tengamos que encontrarnos con Jesús, o por muerte, o porque Él regresa en gloria, ¿usted de qué lado va a estar? ¿De qué lado va a estar? Es la pregunta esta mañana. ¿Le has entregado tu vida a Jesús? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Le has confiado solo a Él tu vida para la salvación? Pastor, es que yo soy bueno, yo he hecho las cosas bien. No soy perfecto, pero estoy tratando. Yo creo que eso será suficiente para yo poder ir al cielo. Yo nací entre los evangélicos, conocí a Jesús desde muy pequeñito, así que por ser evangélico desde chiquitico, eso me va a dar la oportunidad de ir al cielo. Ni siquiera la religión evangélica te va a salvar. ¿Has confiado en la obra de Jesús y que ella es suficiente para salvarte a ti y para que tú vayas al cielo? Hoy puedes decir que Jesús es el Señor y el Salvador de tu vida. Si no es así, estás en graves problemas. Y que te invito, ven a Él, pues no hay manera de ir al cielo si no es por la fe en Jesús. Y aún estás a tiempo. ¿Ya muerto? Un muerto, ¿cómo se puede arrepentir? Jesús no desecha a nadie. Así que entrégale tu vida a Jesús.